Durante años, a millones de personas se les enseñó que el camino hacia la estabilidad financiera consistía en estudiar, conseguir un buen empleo, trabajar duro y ahorrar lo que sobrara. Sin embargo, la realidad económica actual demuestra que ese modelo ya no garantiza seguridad ni libertad. En Guía para Invertir, Robert T. Kiyosaki desafía esta creencia y propone una verdad incómoda pero liberadora: el verdadero problema no es la falta de dinero, sino la falta de educación financiera. Kiyosaki nos invita a mirar el dinero desde una perspectiva completamente distinta. Invertir no es una actividad exclusiva de expertos, banqueros o grandes empresarios. Es una habilidad que cualquier persona puede aprender si está dispuesta a cambiar su forma de pensar. El libro no promete fórmulas mágicas ni riquezas rápidas, sino algo mucho más valioso: criterio financiero, visión estratégica y control consciente del dinero. A lo largo de esta guía, el autor explica que el mundo está dividido en dos tipos de personas: quienes trabajan por dinero y quienes hacen que el dinero trabaje para ellos. La diferencia entre ambos no radica en la suerte, la herencia o el nivel académico, sino en la mentalidad con la que enfrentan las decisiones financieras. Comprender conceptos como activos, pasivos, flujo de efectivo, riesgo e impuestos permite dejar de sobrevivir financieramente y comenzar a construir riqueza real. Guía para Invertir no solo habla de números, habla de emociones, creencias y hábitos. Kiyosaki expone cómo el miedo, la duda y la falta de conocimiento mantienen a las personas atrapadas en ciclos de endeudamiento y dependencia. Al mismo tiempo, muestra que el aprendizaje constante, la disciplina y la visión de largo plazo son las verdaderas herramientas del inversionista exitoso. Esta obra es una invitación para descubrir los 10 conceptos clave y a asumir responsabilidad financiera, a cuestionar lo aprendido y a tomar decisiones conscientes. Invertir, en esencia, es un acto de libertad. Y todo comienza con una decisión: educar la mente antes de intentar multiplicar el dinero. 1. La educación financiera es la base de toda inversión. Robert T. Kiyosaki sostiene que la educación financiera es el verdadero punto de partida para cualquier inversionista, sin importar su nivel de ingresos. Muchas personas creen que invertir consiste simplemente en poner dinero en acciones, bienes raíces o negocios, pero el autor aclara que sin conocimiento, invertir se convierte en una forma sofisticada de apostar. La educación financiera permite entender cómo funciona el dinero, cómo se mueve, cómo se protege y, sobre todo, cómo se multiplica. Kiyosaki explica que el sistema educativo tradicional rara vez enseña a las personas a manejar el dinero. Se nos prepara para trabajar por un salario, pero no para administrar, invertir ni generar ingresos pasivos. Por esta razón, muchas personas con altos ingresos terminan financieramente estancadas o endeudadas. La educación financiera rompe este ciclo, ya que enseña a tomar decisiones basadas en lógica y análisis, no en emociones o suposiciones. Invertir con educación financiera implica comprender conceptos clave como flujo de efectivo, apalancamiento, riesgo, impuestos, inflación y retorno de inversión. Cuando una persona domina estos principios, puede evaluar oportunidades con criterio propio y no depender ciegamente de asesores, amigos o modas del mercado. Además, la educación financiera permite identificar estafas y malas inversiones, algo especialmente importante en un mundo lleno de promesas de dinero rápido. Otro punto central es que la educación financiera no es un evento único, sino un proceso continuo. Los mercados cambian, las reglas fiscales evolucionan y surgen nuevos instrumentos financieros. El inversionista educado entiende que debe actualizarse constantemente para mantenerse competitivo. Leer libros, analizar estados financieros, estudiar casos reales y aprender de los errores propios y ajenos forman parte de este proceso. En resumen, Kiyosaki deja claro que el dinero no hace rico a nadie, el conocimiento sí. La educación financiera es la base sólida sobre la cual se construye cualquier estrategia de inversión exitosa. Sin ella, incluso grandes sumas de dinero pueden desaparecer rápidamente. 2. Los ricos invierten primero en su mente. Uno de los principios más poderosos de Guía para Invertir es que los ricos invierten primero en su mente antes de invertir su dinero. Kiyosaki enfatiza que la mentalidad financiera es el activo más importante que puede poseer una persona. Sin una mentalidad adecuada, incluso las mejores oportunidades pasarán desapercibidas o serán mal aprovechadas. Invertir en la mente significa desarrollar la capacidad de pensar de manera diferente al promedio. Mientras la mayoría busca seguridad, salario fijo y estabilidad, el inversionista educado busca oportunidades, aprendizaje y crecimiento a largo plazo.
Esta diferencia de pensamiento no es innata, se construye mediante estudio, disciplina y exposición constante al conocimiento financiero. Kiyosaki explica que muchas personas pierden dinero no porque el mercado sea injusto, sino porque sus creencias limitantes sabotean sus decisiones. Frases como invertir es peligroso, no soy bueno con números o eso es solo para ricos reflejan una mentalidad pobre. El inversionista exitoso cuestiona estas creencias y las reemplaza por preguntas más poderosas: ¿cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo reducir el riesgo? ¿Qué me está enseñando esta oportunidad? Invertir en la mente también implica aprender a manejar las emociones. El miedo, la codicia y la impaciencia son enemigos comunes en el mundo financiero. Los inversionistas exitosos entrenan su mente para actuar con lógica y estrategia, incluso en momentos de incertidumbre. Esta fortaleza mental les permite ver crisis como oportunidades y no como amenazas. Además, Kiyosaki destaca que invertir en la mente no siempre requiere dinero, pero sí compromiso. Leer libros financieros, asistir a seminarios, analizar inversiones reales y rodearse de personas con mentalidad de crecimiento son formas prácticas de fortalecer este activo invisible pero poderoso. En conclusión, el verdadero capital inicial no es el dinero, sino la mentalidad. Quien invierte primero en su mente desarrolla la capacidad de crear riqueza una y otra vez, incluso después de cometer errores. Como afirma Kiyosaki, el dinero va y viene, pero una mente educada financieramente permanece para siempre. 3. La diferencia entre activos y pasivos. Uno de los conceptos más fundamentales y, a la vez, más malentendidos en las finanzas personales es la diferencia entre activos y pasivos. Robert T. Kiyosaki insiste en que esta distinción es la piedra angular de la riqueza. Según su definición, un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo es todo lo que saca dinero de él. Esta definición, aunque sencilla, cambia por completo la forma en que se toman decisiones financieras. Muchas personas creen que tener una casa propia, un auto nuevo o ciertos bienes de consumo es sinónimo de riqueza. Sin embargo, Kiyosaki explica que si estos bienes generan gastos constantes, hipoteca, mantenimiento, impuestos, seguros, sin producir ingresos, en realidad funcionan como pasivos. El problema no es poseerlos, sino confundirlos con activos. Esta confusión mantiene a millones de personas atrapadas en el ciclo de trabajar para pagar cuentas. El inversionista educado analiza cada decisión financiera preguntándose, ¿esto genera flujo de efectivo o lo consume? Los activos típicos incluyen bienes raíces de renta, negocios, acciones que pagan dividendos, bonos y derechos de autor. Estos activos generan ingresos de manera constante y, con el tiempo, pueden crecer en valor. Los pasivos, por el contrario, requieren ingresos externos para sostenerse. Kiyosaki destaca que la estrategia de los ricos consiste en acumular activos primero y, solo después, permitirse pasivos que su flujo de efectivo pueda cubrir cómodamente. La clase media suele hacer lo contrario, adquiere pasivos primero y espera que un salario lo sostenga. Esta diferencia de enfoque explica por qué dos personas con ingresos similares pueden terminar en situaciones financieras completamente distintas. Comprender activos y pasivos no solo mejora las finanzas personales, sino que cambia la mentalidad de inversión. Cada peso o dólar se convierte en un empleado potencial que debe trabajar para su dueño. Quien domina este concepto construye sistemas financieros sólidos y sostenibles en lugar de depender exclusivamente del trabajo activo. 4. El riesgo se reduce con conocimiento. Uno de los mayores miedos al invertir es el riesgo. Sin embargo, Robert T. Kiyosaki afirma que el verdadero riesgo no está en la inversión, sino en la falta de conocimiento. Para él, invertir no es peligroso cuando se comprende el funcionamiento del mercado, los números detrás de una operación y las posibles salidas ante distintos escenarios. La mayoría de las personas evita invertir porque asocia el riesgo con la posibilidad de perder dinero. Este miedo suele originarse en la ignorancia financiera. Cuando alguien no entiende cómo se genera el retorno, cómo se mide el riesgo o cómo se protege una inversión, cualquier movimiento parece una amenaza. El inversionista educado, en cambio, utiliza el conocimiento como su principal herramienta de protección. Kiyosaki explica que existen distintos tipos de riesgo: riesgo de mercado, riesgo financiero, riesgo legal y riesgo personal. Cada uno puede reducirse mediante educación. Por ejemplo, el riesgo de mercado se minimiza analizando tendencias, ciclos económicos y datos financieros. El riesgo financiero se reduce entendiendo apalancamiento, deuda y flujo de efectivo.
El riesgo legal se controla con estructuras adecuadas y asesoría profesional. Además, el conocimiento permite crear planes de salida. Un inversionista preparado nunca entra a una inversión sin saber cómo y cuándo podría salir. Esta claridad reduce la incertidumbre y evita decisiones impulsivas en momentos de crisis. Incluso cuando una inversión no resulta como se esperaba, el conocimiento transforma la pérdida en aprendizaje, no en fracaso. Kiyosaki también enfatiza que evitar el riesgo por completo es imposible y, en muchos casos, más peligroso que enfrentarlo. La inflación, los impuestos y la pérdida de poder adquisitivo representan riesgos reales para quienes no invierten. El conocimiento financiero permite elegir riesgos calculados en lugar de riesgos invisibles. En conclusión, el riesgo no se elimina, se gestiona. Y la mejor forma de gestionarlo es a través del aprendizaje continuo. Para Kiyosaki, cada libro leído y cada análisis realizado es una inversión que reduce el riesgo futuro y aumenta la probabilidad de éxito financiero. 5. El flujo de efectivo es más importante que el salario. Uno de los errores más comunes en las finanzas personales es creer que un salario alto garantiza estabilidad y riqueza. En Guía para Invertir, Robert T. Kiyosaki explica que el salario es solo una forma limitada de ingreso, mientras que el flujo de efectivo representa la verdadera libertad financiera. La diferencia clave está en que el salario depende del tiempo y el esfuerzo personal, mientras que el flujo de efectivo puede generarse de manera continua sin presencia constante. El inversionista educado no se enfoca únicamente en cuánto gana, sino en cuánto dinero entra de forma recurrente sin trabajar activamente. Este flujo puede provenir de rentas, dividendos, regalías o negocios automatizados. Cuando los ingresos pasivos superan los gastos, se alcanza la independencia financiera independientemente del salario. Kiyosaki señala que depender solo de un salario expone a las personas a múltiples riesgos, despidos, enfermedades, inflación e impuestos elevados. Además, los ingresos laborales suelen ser los más gravados fiscalmente. En cambio, el flujo de efectivo proveniente de activos bien estructurados puede beneficiarse de ventajas fiscales y crecer con el tiempo. Otro punto importante es que el flujo de efectivo brinda estabilidad emocional y financiera. Cuando una persona sabe que sus gastos están cubiertos por ingresos pasivos, toma decisiones con mayor claridad y menos presión. Esto permite asumir oportunidades estratégicas, reinvertir con paciencia y evitar inversiones impulsivas motivadas por la urgencia del dinero. Kiyosaki también enfatiza que construir flujo de efectivo requiere visión de largo plazo. Al inicio, puede parecer más lento que buscar aumentos salariales, pero con el tiempo se convierte en un sistema autosostenible. Cada activo adquirido es como un empleado que trabaja las 24 horas generando ingresos. En resumen, el salario paga cuentas, el flujo de efectivo construye riqueza. Quien entiende esta diferencia deja de perseguir ingresos altos y comienza a construir sistemas financieros que trabajan a su favor. 6. El largo plazo gana al corto plazo. En el mundo de las inversiones, la impaciencia es uno de los mayores enemigos del éxito. Robert T. Kiyosaki enfatiza que la riqueza real se construye pensando a largo plazo, no buscando ganancias rápidas. Muchas personas entran al mundo de la inversión esperando resultados inmediatos y, al no obtenerlos, abandonan o cometen errores costosos. Invertir a largo plazo permite aprovechar uno de los principios financieros más poderosos, el interés compuesto. Cuando las ganancias se reinvierten, el crecimiento se acelera con el tiempo. Este efecto no es visible al inicio, pero se vuelve exponencial para quienes tienen la paciencia y disciplina de mantener su estrategia. Kiyosaki explica que los inversionistas exitosos entienden los ciclos económicos. Los mercados suben y bajan, pero quienes mantienen una visión de largo plazo utilizan las crisis como oportunidades para adquirir activos a precios bajos. En cambio, quienes piensan a corto plazo suelen comprar caro y vender barato, impulsados por el miedo o la euforia. El largo plazo también reduce el estrés emocional. En lugar de reaccionar a cada movimiento del mercado, el inversionista se enfoca en fundamentos sólidos, flujo de efectivo, valor real del activo y sostenibilidad del negocio. Esta perspectiva permite tomar decisiones racionales y evitar la especulación sin estrategia. Además, pensar a largo plazo fomenta la disciplina financiera. Obliga a planificar, diversificar y evaluar riesgos con mayor profundidad. Kiyosaki destaca que la mayoría de los grandes patrimonios no se construyeron de la noche a la mañana, sino mediante decisiones consistentes repetidas durante años.
En conclusión, el corto plazo promete emoción, el largo plazo entrega resultados. Quien adopta una visión a largo plazo deja de perseguir dinero rápido y comienza a construir riqueza sólida, sostenible y resistente al tiempo. 7. Invertir es un proceso, no un evento. Uno de los errores más frecuentes entre inversionistas principiantes es creer que invertir consiste en una sola decisión aislada: comprar una acción, adquirir un inmueble o entrar a un negocio. Robert T. Kiyosaki enfatiza que invertir es un proceso continuo, no un evento único. La inversión exitosa se construye mediante una serie de decisiones estratégicas interconectadas que evolucionan con el tiempo. Este proceso comienza mucho antes de poner dinero en juego. Incluye educación, análisis, planificación, ejecución y seguimiento. El inversionista educado entiende que cada etapa es igual de importante. Saltarse alguna, por ejemplo, no analizar el flujo de efectivo o no considerar el contexto económico, incrementa significativamente el riesgo de fracaso. Kiyosaki destaca que invertir como proceso implica mejora constante. Cada inversión proporciona información valiosa, ya sea un éxito o un error. Los inversionistas exitosos no buscan la perfección, sino el aprendizaje continuo. Ajustan sus estrategias, optimizan sus estructuras financieras y refinan sus criterios de selección con base en la experiencia. Además, concebir la inversión como proceso ayuda a eliminar la ansiedad por resultados inmediatos. En lugar de obsesionarse con el rendimiento mensual, el inversionista se enfoca en construir sistemas financieros sólidos. Esto incluye revisar periódicamente estados financieros, analizar el desempeño del activo y evaluar nuevas oportunidades alineadas con sus objetivos. Otro aspecto clave es la escalabilidad. Un proceso bien diseñado permite repetir y ampliar inversiones exitosas. Por ejemplo, quien domina el proceso de inversión inmobiliaria puede replicarlo en distintas propiedades, ajustando variables como ubicación, financiamiento y tipo de renta. Sin proceso, cada inversión se convierte en un experimento aislado. En resumen, Kiyosaki enseña que la riqueza no proviene de una gran decisión, sino de muchas decisiones correctas sostenidas en el tiempo. Invertir como proceso transforma el azar en estrategia y convierte la experiencia en un activo financiero más. 8. El miedo y la duda son los mayores enemigos del inversionista. Robert T. Kiyosaki afirma que los mayores obstáculos para invertir no son externos, sino internos. El miedo y la duda paralizan a millones de personas que, aun teniendo oportunidades frente a ellos, nunca actúan. Estas emociones surgen principalmente de la falta de educación financiera y de creencias limitantes profundamente arraigadas. El miedo a perder dinero es natural, pero cuando no se gestiona adecuadamente se convierte en una barrera permanente. Kiyosaki explica que muchas personas prefieren no invertir para no perder, sin darse cuenta de que la inflación, los impuestos y el costo de oportunidad ya están erosionando su dinero. No invertir también es una decisión y suele ser una de alto costo. La duda aparece cuando el inversionista no confía en su criterio. Esto ocurre cuando se depende excesivamente de opiniones externas o cuando no se comprende completamente la inversión. El conocimiento financiero reduce la duda porque proporciona claridad. Cuando una persona entiende los números, el riesgo y las posibles salidas, la incertidumbre disminuye. Kiyosaki destaca que los inversionistas exitosos no son personas sin miedo, sino personas que actúan a pesar del miedo, apoyándose en análisis y estrategia. Aprenden a separar emociones de decisiones financieras. Utilizan el miedo como señal para investigar más, no como excusa para detenerse. Otro punto importante es la gestión del fracaso. El autor recalca que perder dinero no define al inversionista, lo define la forma en que responde. Cada error es una lección que fortalece la experiencia y la confianza. Quienes permiten que el miedo a equivocarse los domine, nunca desarrollan la resiliencia necesaria para crecer. En conclusión, el dominio emocional es tan importante como el dominio financiero. Vencer el miedo y la duda no significa ignorarlos, sino comprenderlos y gestionarlos con educación y disciplina. Solo así el inversionista puede avanzar con seguridad hacia la libertad financiera. 9. Los impuestos y las reglas favorecen al inversionista educado. Uno de los aspectos más reveladores que Kiyosaki aborda en Guía para Invertir es que el sistema fiscal y legal no es neutral, está diseñado para favorecer a quienes entienden cómo funciona. La mayoría de las personas percibe los impuestos como un castigo inevitable, pero el inversionista educado los ve como una variable estratégica que puede gestionarse legalmente.
Kiyosaki explica que los ingresos provenientes de salarios suelen estar grabados con tasas más altas, mientras que los ingresos por inversiones, como bienes raíces, negocios o activos financieros, pueden beneficiarse de deducciones, depreciación y diferimientos fiscales. Esta diferencia no es accidental, es un incentivo para fomentar la inversión y la creación de activos productivos. El conocimiento de las reglas permite estructurar inversiones de manera más eficiente. Por ejemplo, comprender conceptos como depreciación, amortización, gastos deducibles y estructuras corporativas puede marcar la diferencia entre una inversión rentable y una apenas sostenible. No se trata de evadir impuestos, sino de pagar lo menos posible dentro de la ley. Además, el inversionista educado se rodea de profesionales adecuados, contadores, abogados fiscales y asesores financieros. Kiyosaki recalca que la educación financiera también consiste en saber qué preguntas hacer a estos expertos. Quien no entiende las reglas depende completamente de terceros y pierde control sobre su dinero. Otro punto clave es que el desconocimiento fiscal incrementa el riesgo. Multas, errores contables o estructuras inadecuadas pueden destruir el flujo de efectivo de una inversión. El inversionista informado anticipa estos riesgos y los integra en su análisis desde el inicio. En conclusión, los impuestos no empobrecen, la ignorancia fiscal sí. Kiyosaki enseña que aprender las reglas del dinero es tan importante como generar ingresos. Quien entiende el sistema juega con ventaja y acelera su camino hacia la libertad financiera. 10. La libertad financiera es una decisión consciente. El mensaje final de Guía para Invertir es claro y poderoso: la libertad financiera no es un accidente, es una decisión consciente. Robert T. Kiyosaki sostiene que cada persona elige, día a día, si permanece en el camino de la dependencia financiera o si construye activamente su independencia. Esta decisión implica asumir responsabilidad total sobre el dinero. Significa dejar de culpar al gobierno, a la economía o al sistema educativo y comenzar a educarse, planificar y actuar con intención. La libertad financiera no depende del nivel de ingresos, sino de la capacidad para convertir ingresos en activos generadores de flujo de efectivo. Kiyosaki explica que elegir la libertad financiera requiere sacrificios iniciales. Implica invertir tiempo en aprender, posponer gratificaciones inmediatas y aceptar errores como parte del proceso. Muchas personas prefieren la comodidad del corto plazo, aunque eso signifique inseguridad a largo plazo. El inversionista consciente entiende que cada decisión financiera es un voto por el tipo de vida que desea. Otro aspecto clave es que la libertad financiera no se trata solo de dinero. Se trata de opciones, la opción de trabajar por pasión y no por necesidad, de pasar tiempo con la familia, de elegir proyectos y de vivir con mayor tranquilidad. El dinero es el medio, no el fin. Kiyosaki recalca que nunca es demasiado tarde para decidir. La libertad financiera comienza en el momento en que una persona cambia su forma de pensar y actuar respecto al dinero. Cada activo adquirido, cada lección aprendida y cada decisión consciente acerca un paso más a ese objetivo. En definitiva, invertir es un acto de libertad. Quien toma la decisión consciente de educarse financieramente y actuar con estrategia construye una vida con más control, propósito y posibilidades. La libertad financiera no llega por casualidad. Se construye con conocimiento, decisiones valientes y una mentalidad entrenada para ver oportunidades donde otros solo ven riesgos. Cada concepto aprendido es una semilla, cada acción consciente, un paso más hacia una vida con mayor control, propósito y tranquilidad. En Educando tu mente millonaria, creemos que la riqueza empieza en la mente antes de reflejarse en la cuenta bancaria. Aquí no solo hablamos de dinero, hablamos de visión, disciplina y crecimiento personal. Si estás listo para dejar de trabajar solo para pagar cuentas y comenzar a construir activos que trabajen para ti, este es tu lugar. Suscríbete a Educando tu mente millonaria y acompáñanos en este camino de educación financiera, mentalidad de inversionista y libertad económica. Porque el cambio no comienza cuando tienes dinero, comienza cuando decides pensar diferente.